Hola a todos, bienvenidos a Invernomics. Mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de qué es mejor inversión, la inversión inmobiliaria o la inversión en bolsa. Esta es una pregunta que se ha hecho mucha gente desde hace muchos años y parece que no hay una respuesta muy clara al respecto. Cuando uno compra un inmueble, ya sea para uso residencial o comercial, generalmente lo hace con dos intenciones. Hay gente que lo que hace es comprar con la expectativa de poder vender más alto en el futuro. Esto sería una operación especulativa. Y hay gente que su principal objetivo es comprar para obtener rentas. Esto sí que sería la inversión tradicional, la compra de inmuebles basado en renta. Ambas opciones son válidas. Yo personalmente, cuando compro un inmueble, lo que hago es centrarme únicamente en las rentas que va a generar, ya que la apreciación es un aspecto especulativo que yo no puedo controlar. Así pues, mi objetivo es que en el futuro yo pueda tener un cash flow, unas rentas que pueda generar ese activo que me ayuden a complementar mi pensión. Obviamente, si la propiedad se aprecia, yo me beneficiaré de ello, pero en cualquier caso, yo cuando compro un inmueble, mi objetivo es no venderlo nunca, salvo caso excepcional de burbuja. Y esa es la razón por la cual yo siempre analizo la compra de un inmueble en base a las rentas que genera. Por otro lado, cuando un inversor compra acciones de una empresa, aunque el 90% no lo vea así, realmente lo que está haciendo es adquirir una pequeña participación, una minúscula participación de la empresa que le hace propietario inversor y que le permite aprovecharse de los beneficios futuros que genere esa empresa. Si la empresa lo hace bien, el precio de las acciones a largo plazo lo reflejará, y si lo hace muy bien, esta empresa en el futuro también podrá repartir dividendos, que es una forma importante de retribuir al accionista. Así pues, una vez hecha esa distinción, veamos cuáles son las principales ventajas de los inmuebles respecto a la compra de acciones en bolsa. Ventaja número 1, menor complejidad. Cuando uno invierte en un inmueble es mucho más fácil determinar si la oportunidad de compra es atractiva o no, ya que las rentas generadas se conocen de forma cierta y es mucho más fácil estimar la rentabilidad que vas a obtener. En cambio, cuando uno invierte en una empresa, está comprando un activo cuyo valor se lo dan sus cash flows futuros. Es muy difícil determinar con precisión cómo una empresa se comportará en el futuro, ya que hay muchas empresas que, aunque cuando tú las compres tienen una posición buena en el mercado, obviamente si están generando beneficios atraerá a competidores y esos competidores pueden dañar su cuota de mercado y hacer que esas estimaciones que tú hagas sobre el futuro no se lleguen a producir. Por no hablar de las disrupciones tecnológicas, de los cambios en los sectores y de muchos otros factores. Imagina toda la gente que compró Nokia en su momento, Kodak en su momento, GoPro en su momento. Hay empresas que cuando salen o durante un tiempo pueden ser muy exitosas, pero nadie sabe si en 10 años mantendrán esa posición tan fuerte que tienen. Por otro lado, el análisis previo de una vivienda respecto a comprar acciones, si lo haces verdaderamente bien, es muy distinto. Requiere mucho más tiempo determinar si una empresa es una gran oportunidad de inversión, porque hay que hacer un análisis profundo. Generalmente tienes que seguir a esa empresa durante tiempo y asegurarte de que es una empresa consolidada y que tienes cierta certeza de que lo que tú estimas en el futuro vaya a ocurrir. En cambio, un piso es un activo mucho más fácil de analizar para la gran mayoría de la gente sin tener conocimientos específicos tan avanzados. De hecho, piensa que si Warren Buffett, con toda la experiencia que tiene y todos los éxitos que ha logrado, ha cometido errores como comprar Kraft, por ejemplo, que ya él ha reconocido, con todos esos años de experiencia ha cometido errores, puedes esperar que tú también los cometerás. Con lo cual, queda claro que la inversión en bolsa es mucho más compleja y necesita muchísimo más estudio que la compra de un inmueble. Número 2. La compra de inmuebles es mucho más fácil psicológicamente hablando. La razón principal es que el valor de un inmueble fluctúa mucho menos que el valor o el precio de las acciones de una empresa. Y esto es muy importante porque el vaivén continuo de las subidas y bajadas del mercado de valores a mucha gente le afecta, y más en la época moderna en la que vivimos, donde tenemos tanta información y donde tenemos teléfonos que nos dan a tiempo real la información de la cotización de una empresa. En el pasado, cuando la gente solo comprobaba los precios de las acciones con el periódico, una vez al día, por la mañana cuando salía el periódico, pues bueno, quizá era más fácil de sobrellevarlo, pero ahora, con toda la información que tenemos y el constante cambio del precio de las acciones, sobre todo obviamente cuando las acciones bajan, la gente sufre estrés psicológico y esa facilidad de información acaba siendo un inconveniente para cualquier inversor, ya que nos desvía de lo que realmente estamos haciendo, que es comprar un pequeño trozo de un negocio,
un negocio que poco a poco en teoría debería crecer. Pero si nos centramos en el continuo movimiento de las acciones, perdemos la perspectiva, lo que puede conducir a cometer errores cuando las acciones bajan o se desploman. En cambio, en la compra de un inmueble, como hay menor volatilidad y además la gente se compromete más a una inversión a largo plazo, la persona realmente no celebra a final de año si ha ganado un 2 o un 3%. Al final lo ve como un activo tangible, pero no se obsesiona diariamente con las fluctuaciones, ya que no las conoce. 3. Mayor control sobre el activo. Cuando uno compra un inmueble, puede visitar el piso, puede preguntar a expertos si no conoce ciertas cosas sobre la situación del inmueble, puede hablar con vecinos para conocer la finca, puede investigar la zona, puede hacer todo ese tipo de research que le puede ayudar a tomar una decisión de inversión y que en principio, si es diligente, es complicado que le engañen o que cometa un gran error. En cambio, cuando uno invierte en acciones de un negocio, lo cierto es que no tenemos control sobre lo que pasa. Entonces, las decisiones que tomen los gestores, si son malas, tendrán consecuencias negativas en nuestra inversión y obviamente veremos bajar el valor de nuestras acciones. Además, en ocasiones hay empresas que falsean documentos y esto trae escándalos contables que suelen acabar en tribunales y en un desplome total de las acciones que uno posee. Y dado que no podemos controlar lo que ocurre en el día a día de la empresa, es muy importante que antes de comprar las acciones de una empresa conozcas bien quién está gestionando o quiénes están gestionando esa empresa. Así pues, antes de comprar acciones de una empresa, tienes que intentar asegurarte de que los gestores de esta empresa son gente de confianza. Y esto, la única forma de la que lo puedes hacer es leyendo informes anuales y viendo si lo que dicen en años anteriores se corresponde con lo que ocurre en años posteriores, así como si son capaces de reconocer errores. Todo ese tipo de lectura te ayuda a conocer mucho mejor qué tipo de personas están liderando las empresas en las que inviertes. Ventaja número 4 y la clave de la inversión inmobiliaria, el apalancamiento. Cuando uno compra un inmueble por un valor de 100.000 euros, lo puede comprar solo desembolsando 20 o 30.000 euros. Esto es lo que se conoce como apalancamiento, poder comprar un activo mucho más caro a un precio reducido. Tú pagas parte con tu capital y el resto se financia con deuda. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque esto magnifica mucho las rentabilidades que se obtienen en la inversión inmobiliaria. Es decir, uno compra un inmueble, solo desembolsa la entrada y lo alquila. Entonces, el coste para el inversor es simplemente la inversión inicial más el mantenimiento que pueda ocasionar. Pero no paga el resto del préstamo. El resto del préstamo lo pagan los inquilinos, con lo cual es una rentabilidad muy buena. Y además, cuando un inmueble se aprecia, digamos que un inmueble de 100.000 euros se aprecia un 5% anual, ese inmueble tiene un valor de 105.000 euros. Pero ojo, porque ese 5% anual que ha crecido respecto al valor total del inmueble, de 100 a 105.000, sobre tu inversión inicial, imagina que es de 25.000, representa un 20%, ya que un incremento de 5.000 sobre 25.000 es un 20%. Eso es lo que ayuda a magnificar las rentabilidades de la inversión inmobiliaria y esa es la razón por la que tanta gente se ha hecho rica en este mundo invirtiendo en inmuebles. De hecho, para mí el concepto de apalancamiento es probablemente el concepto financiero más importante y que la gente más desconoce. Estoy seguro de que si la gente conociese cómo funciona el apalancamiento, mucha más gente invertiría en inmuebles. En bolsa uno puede también apalancarse, pero es mucho más peligroso por la volatilidad que hay en bolsa. Por ejemplo, hay índices que tú puedes comprarlos y te magnifican tanto las ganancias como las pérdidas por 10. Esto, si va hacia arriba, muy bien, pero si va hacia abajo, tienes un gran problema. Lo que ocurre es que cuando las acciones bajan, tu broker te hace lo que se llama un margin call, lo que te avisan que si no metes más fondos, van a tener que liquidar tus acciones para pagar ese préstamo que te habían hecho. Entonces, puedes perder todo lo invertido con una bajada en la bolsa. Apalancarse en bolsa no es nada recomendable, es muy sofisticado y de hecho la gran mayoría que opera con apalancamiento suele perder. Además, el apalancamiento se suele usar también generalmente más a corto plazo con el trading. En cambio, cuando metemos en un inmueble lo hacemos a largo plazo. Tenemos un apalancamiento más seguro a largo plazo, con lo cual el apalancamiento es verdaderamente la clave en la inversión inmobiliaria y muy peligroso en la inversión en bolsa. La última ventaja la comparten tanto la inversión inmobiliaria como la inversión en bolsa. Los inmuebles históricamente se han visto como un refugio contra la inflación. ¿Por qué? Porque generalmente el crecimiento natural de un inmueble es en base a la inflación o la depreciación de la divisa. Por ejemplo, piensa en los 80 y en los 90, la gente que compró inmuebles en ciudades importantes de España han hecho una inversión espectacular y muchas veces de forma inconsciente, pero fue una gran inversión y sin duda imposible de repetir actualmente. Y no solo eso, sino que además
ese dinero que ahora mismo representaría nada, les está generando unas rentas por alquiler brutales. Compara eso con gente que dejó el dinero en el banco, que aunque sí que es cierto que tenía cierta rentabilidad en las cuentas bancarias, el gran drama ha venido desde 2010. Desde 2010 esta gente tiene el dinero parado en el banco, no generando nada. En cambio, una persona que compró un piso o una casa en una ciudad más o menos importante está generando una rentabilidad mucho más alta, que en función de donde esté puede sacar entre 8.000 y 14.000, por ejemplo, euros anuales en rentas de alquiler. La inversión en bolsa también protege de la inflación, porque al final de lo que se trata es que una empresa, cuando genera beneficios, lo hace porque es capaz de transmitir el coste de la inflación de los productos en su coste de producción a sus clientes. Así pues, como una empresa es capaz de trasladar esa subida de precios en sus productos al cliente final, generalmente lo que suele ocurrir es que las empresas tienen beneficios crecientes, las que operan con éxito, y esto protege también de la inflación, porque al final el precio de las acciones refleja los beneficios generados por la empresa. Ahora vamos a ver las ventajas de la bolsa respecto a la inversión inmobiliaria. Número 1. La liquidez. La bolsa es muchísimo más líquida que la inversión inmobiliaria. Si uno tiene la necesidad de vender un inmueble de un día para otro, porque necesita liquidez, puede ir a su broker, dar la orden y en un momento liquidar y tener ese dinero en la cuenta bancaria. En cambio, una persona que necesite vender un inmueble, sobre todo si necesita venderlo en un mal momento, que es cuando la gran mayoría suele intentar venderlo, para convertir en líquido el inmueble va a tener que vender por debajo del precio de mercado y aparte va a estar sujeto a negociaciones bastante agresivas. Con lo cual, si tienes un problema, vender un inmueble es complicado y generalmente se suele mal vender. Pero ojo, que hay mucha gente que utiliza la ventaja de la liquidez y la convierte en un inconveniente. ¿Por qué? Porque opera demasiado en bolsa. Es decir, el problema que tiene mucha gente es que compra acciones y no lo ve como negocio, lo ve como algo especulativo. Entonces, pueden hacer demasiadas operaciones, lo cual genera comisiones y además, cuando uno mueve tanto su dinero, al final nunca hace una buena inversión, porque para lograr grandes rentabilidades en bolsa hay que estar invertido durante años, no durante meses o durante días. Entonces, esta es una ventaja que muchas personas convierten sin duda en una desventaja. La segunda ventaja que tiene la bolsa respecto a comprar un inmueble es la diversificación. Por ejemplo, con 25.000 euros que teníamos para dar la entrada de un piso, uno puede decidir comprar acciones en 5 empresas en distintos sectores y puede tener mejor diversificación de su dinero. También lo que puede hacer simplemente es comprar un fondo indexado, como por ejemplo el S&P 500, e invertir en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Es una forma de diversificar y además ahorra tiempo, porque recordemos que analizar en empresas concretas requiere un entendimiento profundo. Si no estás dispuesto a dedicarle mucho tiempo a conocer una empresa a fondo, es mucho mejor comprar un índice y olvidarse. Por el contrario, si uno compra un inmueble, pues obviamente tiene el riesgo de que si algo pasa en ese inmueble, tiene un gran problema, ya que solo tiene uno. Imagina que pasa algo en el edificio, o que no te paga el inquilino, o que tienes un problema en el barrio y se degrada. Todo ese tipo de cosas son un riesgo, ya que si uno solo tiene un inmueble y algo malo pasa, pues obviamente no está nada diversificado. Número 3. Gastos de mantenimiento bajos. Cuando uno compra acciones, generalmente las comisiones de custodia y mantenimiento de las acciones son o nada o muy bajas. En cambio, cuando uno compra un inmueble, obviamente es un activo que necesita inversiones en capital, ya sea en mantenimiento como mejoras. Generalmente, una parte de ese dinero que tú generas por rentas vas a tener que destinarlo a la reinversión en ese inmueble. Además, esto es muy importante que lo tengas en cuenta cuando evalúes o analices la oportunidad de compra. Es decir, uno tiene que tener en cuenta los gastos en los que va a incurrir de forma anual para obtener el precio deseado de compra y poder hacer una oferta por ese precio. Ventaja número 4, gastos más bajos de compra-venta. Obviamente, cuando uno compra acciones es muchísimo más barato que cuando uno compra un inmueble. Cuando uno compra un inmueble generalmente tiene un gran coste en forma de impuestos y de gastos relacionados con la compra-venta. Aunque ahora con la nueva ley los gastos son un poco inferiores, sí que es cierto que los impuestos siguen estando ahí y generalmente hay que pagar un 10% por la compra de un inmueble, con lo cual ese coste hay que sumarlo al valor de adquisición y hay que tenerlo en cuenta para calcular todas las rentabilidades a la hora de analizar la oportunidad de inversión. Número 5. Fácil accesibilidad. Obviamente, para comprar acciones no hace falta tener mucho dinero ahorrado. Puede uno empezar a ahorrar con que tenga 1.000 euros, por ejemplo. Entonces, es más fácil empezar a invertir en bolsa con menos dinero que empezar a hacer tu primera inversión inmobiliaria. Esta es la razón principal por la que mucha gente
se mete en bolsa cuando es joven, también porque parece un poco más atractivo y la gente se cree que es fácil ganar dinero o que se va a hacer rico muy rápido. Digamos que hay una menor barrera de entrada y muchos jóvenes pueden empezar a comprar aunque no tengan demasiados ahorros. Obviamente, si lo comparas con un inmueble, generalmente necesitaremos la entrada que en función de lo bien que compres puede estar entre un 20 y un 33% del coste de adquisición. Y obviamente tener ese dinero ahorrado para mucha gente no es fácil y en general suele tardar algo de tiempo en acumularlo. Y obviamente en ciudades como Madrid o Barcelona, dado que el precio es tan alto, es muy complicado acceder a una primera vivienda o una primera inversión. En conclusión, ambas alternativas de inversión tienen sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuál es mejor inversión? No depende necesariamente del tipo de activo. Depende del precio que pagues por ese activo. Por ejemplo, ambos activos fueron terribles inversiones en 2007, ya que estaban sobrevalorados. Igual fueron grandes inversiones en 2012, porque estaban muy infravalorados. Lo mismo puede decirse de la bolsa. La bolsa en 2019 estaba muy cara, o los pisos en Madrid en 2019 estaban muy caros. O sea que no depende solo del tipo de activo, sino sobre todo del precio que pagues por el activo. En cualquier caso, una situación normal, es decir, a precios donde ambos son atractivos, si tengo el dinero, para mí es mucho mejor hacer inversiones inmobiliarias por el poder del apalancamiento. Entonces, cuando uno es joven y compra inmuebles y se apalanca y es capaz de comprar esos inmuebles a precios razonables, y ahí está tu labor como inversor, el determinar cuál es el precio razonable del inmueble, ya haré vídeos sobre ello, el sector inmobiliario es sin duda muy atractivo. Yo personalmente ahorré todo lo posible desde el año 2015 para hacer 2 inversiones inmobiliarias, ya que era consciente de que era una gran oportunidad y renuncié a muchos viajes y a muchas cosas que podría haber hecho por ahorrar más rápido. ¿Por qué? Porque el coste de oportunidad era muy alto. Yo sabía que era una gran oportunidad de compra y que todo lo que ahorrara en ese momento tendría grandes ventajas para mí en el futuro. Y en ambos casos espero lograr rentabilidades superiores al 8% de aquí a los próximos 20 años. Esto para mí es muy importante, ya que vamos a vivir en una época de tipos de interés muy bajos donde va a ser difícil sacar rentabilidad a nuestros ahorros, y la razón por la que a mí me gustan más los inmuebles que la bolsa es principalmente porque tengo una certeza de que yo, por ejemplo, vivo en Valencia, de que Valencia será una ciudad en el futuro que tenga demanda y que será un núcleo donde haya siempre posibilidades de alquilar pisos. Entonces, es importante para mí esas rentas en el futuro porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de 20 años. La economía cambia mucho, las profesiones cambian mucho y yo lo que quiero tener es una renta pasiva, unos ingresos pasivos para cuando llegue ese momento. Si todo me va bien, genial, me irá mejor. Si las cosas van peor, pues ese extra me ayudará a tener una calidad de vida bastante buena, sobre todo comparado a si no lo hubiese hecho. En futuros vídeos hablaré de casos concretos y ejemplos de análisis y valoración de inmuebles, así que si te interesa este tema, te animo a que te suscribas, ya que no podemos permitirnos cometer errores cuando compramos un inmueble, ya que es una operación costosa y generalmente para toda la vida, así que hay que hacer un buen análisis y nunca pagar de más por el activo. Y esto es todo, chicos, así que quedaos en casa y, como os digo siempre, invertid con sentido.